Se cumplieron 3 años de Luis Fabián Artime al frente del Club Atlético Belgrano y claramente vamos a hablar de un déficit. Y este déficit tiene que ver con los refuerzos que llegaron. Si bien uno de los planteles más importantes fue el campeón histórico de la Primera Nacional, podemos encontrar un montón de jugadores que llegaron y no terminaron rindiendo en Belgrano. Pero bueno, vamos a empezar a analizar, obviamente, con los mercados de pase, con Comba, con Compañucci. Estamos hablando, obviamente, del que tenía que ver con el plantel de la Primera Nacional. Después muchos de esos jugadores no terminaron rindiendo, ¿no? En Primera División. Ahí lo vemos también a Nicolás Meriano con su vuelta, lo vemos también, si se quiere, a Vicentini, que llegó, a Coqui Susbieles, bueno, de los jugadores que llegaron para la Primera Nacional, en esa Primera Nacional que Belgrano asciende, pero después en Primera División es cuando más se empieza a complicar. Y también hay que remarcar algo, ¿no? Aquella Primera Nacional, la primera de Luis Fabián Artime, con ese super scouting en donde llegaron Tesilla, Ochoa, ¿se acuerdan? Ruiz, Gómez, todos esos jugadores, ninguno rindió. Esta es una de las planillas y seguimos mirando las otras. Ya en Primera División podemos ver, obviamente, uno de los que llegó, Amaya, el jugador colombiano. ¿A qué vino Amaya? Vaya uno a saber. ¿Quién lo trajo a Amaya también es la pregunta, ¿no? Porque terminó tapando lugares que podrían haber sido de pibes, pero Amaya siempre iba al banco. Algunos partidos no fue citado. Bueno. Diarte, otro de los jugadores que vino, que no rindió, que se fue. García, Caco García, tenemos muchas expectativas, es un muy buen jugador que rindió en algunos pasajes del torneo pasado, pero que todavía le falta, obviamente, de lo físico para terminar de rendir en este Belgrano de este 2024. Eric Godoy, que llegó, que jugó en algunos partidos, que en otros no, que en uno de los entrenamientos no quiso hacerlo y que después lo corrieron, que después volvió, que después se fue. Bueno, Eric Godoy tampoco terminó rindiendo. Jara, hasta acá, poco y nada de Franco Jara, ¿no? Se esperaba mucho más de Franco Jara, no terminó rindiendo tampoco. Tenemos que encontrar y hablar también de Iván Ortigosa. ¿Se acuerdan que llegó en la Primera Nacional, que no jugaba, que era el jugador que en Primera División, que si Belgrano ascendía, que llegó en la mitad del mercado de pase? Iván Ortigosa se fue también. Bueno, otro de los jugadores que no rindieron. Manuel Vicentini, volvemos a nombrarlo, que estuvo en el banco de suplente, pero que tampoco terminó jugando, obviamente por un gran rendimiento de Lozada. Y llegamos a lo que fue el mercado de pases del torneo anterior, ¿no? De lo que empieza en la mitad del año, porque llegaba Pablo Chavarría, hasta ahora también poco y nada, porque llegaba Matías Marín, poquito, muy poquito de Matías Marín, si bien arrancó bien, no terminó bien. Matías Palavecino. También podemos encontrarlo a Pastrán. Gastó una fortuna Belgrano en Pastrán. Bueno, veremos si se acomoda para ahora. Se acapase. Tampoco juega casi nada en Belgrano. Y así seguimos encontrando, obviamente, uno de los aciertos es Pacerini, está claro, hay que decirlo también, ¿no? Porque Pacerini fue uno de los aciertos. Y también llegar a lo que tuvo que ver con el mercado de pases de este 2024, con González Metilli jugando y siendo uno de los titulares, con Rolón en realidad que llegó el año pasado, que empezó bien, pero después que no terminó del todo bien. O por ahora no termina del todo bien. Veremos Matías Suárez, no juega Matías Suárez. Maffini, veremos si se mete en el 11 titular, el jugador que llega de Estudiante de Río Cuarto, este defensor. Bueno, claramente podemos encontrar que la mayor falencia en Primera División o en la Primera Nacional, salvo ese torneo del ascenso, ha tenido que ver con los jugadores que Belgrano contrató. Y yo pongo también Primera B Nacional a pesar de campeonato histórico, porque el primer campeonato fue muy malo en contrataciones. Belgrano rotó, obviamente, toda esa estructura porque ya no está Óbolo se fue a trabajar en el Elche, porque ya no está, por ejemplo, otro de los pibes que era el de Super Scouting que iban a realizar, que iban a venir a cambiar toda la metodología de trabajo. Claro, porque esto fue una de las mayores críticas que tuvo toda la dirigencia anterior, ¿no? La forma de contratar del Club Atlético Belgrano. Bueno, esta es una gran falencia, la forma de contratar que tiene el Club Atlético Belgrano. Si bien ha logrado suplir algunas falencias con pibes del club, llegaron un montón. Y lo que sobre todo hay que remarcar, que en este momento del fútbol mundial y del fútbol argentino, todos los jugadores que vienen con un costo generalmente. Belgrano ha comprado fichas de muchos jugadores. Belgrano ha pagado préstamos por muchos jugadores. Bueno, es algo que Belgrano tiene que mejorar, es algo que Belgrano tiene que cambiar, porque claramente la política de
refuerzos, tiene que ser mucho más importante. ¿Está a tiempo? Sí, obviamente, está a tiempo. ¿Pueden mejorar todos los jugadores que están en el club? Sí, obviamente que pueden mejorar. ¿Es fácil hacer este trabajo? No, para nada fácil. Lleva mucha metodología, por suerte Belgrano lo puede suplir con un muy buen trabajo de divisiones inferiores que también tiene que ver con esta dirigencia, eso está más que claro, pero bueno, la política de jugadores que ha traído Luis Fabián Artim y toda su comisión directiva a Belgrano por ahora no da para nada en la tecla. En los 3 años de tantas cosas buenas que se hacían, también hay que decir algunas cosas que no son tan buenas.